Hoy tenemos un tema muy interesante. Cuando Dios te llama, ¿cómo sabemos cuando Dios nos llama? Vamos a mirar más adelante, pero no sin antes poner en las manos de Jesús y de María esto que vamos a hacer en este día. Padre amado, Padre bueno, hoy te ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer para que seas tú, Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, que nos guíe y que toque esos corazones de estas almitas, de estas personas que nos van a escuchar. Te pido una bendición grande, especial, para todas aquellas personas que están pasando por situaciones de dolor, de conflicto, de soledad, para que seas tú, Señor, tocando esos corazones, llenándolos de amor, de paz, de gozo, de alegría, para que no se sientan solos, Señor, que muchas veces en las pruebas se siente esa soledad y pensamos que tú tal vez te has olvidado de nosotros, pero con la certeza y la seguridad de que tú no te olvidas de nosotros, porque tu palabra dice, Señor, que podrá un padre o una madre olvidarse de sus hijos, pero tú jamás, jamás nos has olvidado, ni nunca nos has abandonado, aún en los momentos de mayor prueba es cuando más te sentimos, Señor, cuando tú nos llevas más cerca de tu corazón. En tus manos ponemos, Señor, también nuestras necesidades, las necesidades de todas las personas que se han acogido a nuestra oración. Las personas, las almitas del purgatorio, Señor, que también piden oración. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de ellas, que les lleves consuelo, que les lleves paz, aún en medio de su tribulación, y que nosotros podamos, Señor, tener un corazón generoso para poder orar por ellas y con ellas, y así algún día cuando ellas salgan también, Señor, a su vez ellas orarán por nosotros. Bueno, les recuerdo nuestro grupo de oración para las personas que me han preguntado dónde es que se reúnen. Nosotros nos reunimos los días martes de 10 a 12 y media del día y los jueves de más o menos la misma hora, de 9 y media, en cuarto para las 10 a 12 del día, en la casa del Padre Celestial, donde están todos muy, muy, muy especialmente invitados. Carrera 22, 6939. Y allí tenemos dos grupos. El del martes es una catequesis encaminada a aprender a buscar y a encontrar y a resolver todos esos conflictos en la parte de liberación. No es que se vaya a hacer oración de liberación, sino que se están dando las herramientas, que es lo que nos gusta a nosotros, dar las herramientas para que las personas a su vez caigan en cuenta los errores, siempre todo encaminado a la conversión y a una buena examen de conciencia. Y los días jueves estamos también, vamos a trabajar, ya tenemos nuestro cronograma, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con los pasos de la sanación integral en las personas. Entonces los invitamos a todos para que nos acompañen. Bueno, el tema para hoy, cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama, lo primero que tenemos que tener es un corazón atento y unos oídos. Entonces, unos oídos abiertos y un corazón atento. Dios muchas veces nos ha llamado a lo largo de nuestra historia, nos ha llamado en diferentes épocas. Personalmente, lo puedo decir, yo casi siempre hablo desde mi experiencia, no porque, digamos, sea yo la última palabra, ¿no? Sino yo pienso que la experiencia es importante en este camino de sanación, y lo que a mí me pudo ayudar, también pudo ayudarle a otra persona. Hay una escritora que se llama Gabriela Bossis. Ella en su tiempo el Señor le decía, le hablaba muchísimo a ella, tenía diálogos, alocuciones interiores con ella y, perdón, locuciones interiores, y el Señor le decía a ella que consignara todo eso porque algún día eso le iba a servir a muchas personas. Efectivamente, existe el diario de Gabriela Bossis que se llama Él y yo, donde son diálogos que nos ayudan también nos hacen sentir como si fueran nuestros. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por todo ese tipo de situaciones, y pienso que cada persona tendría es mucho material para escribir libros.
sobre las vivencias y sobre todo con esas vivencias tan especiales con el Señor. Entonces, la regla número uno para saber, ¿no? Eh, Dios nos está llamando. Sí, bueno, Dios te está llamando. Pero lo primero que tienes que tener es un corazón atento, dispuesto, corazón limpio, porque si es un corazón que no está muy limpio, a veces los mensajes no se escuchan bien, no se interpretan bien, porque también depende cómo esté el corazón, ¿no? Y un oído de discípulo. El oído de discípulo del Señor habla en su palabra a los discípulos y mire que muchos oían, pero no entendían. Eso, y uno dice, pero ¿por qué la gente de ese tiempo no entendía los mensajes, no? Porque no tenían ese oído liberado, que es un oído liberado de las cosas con que el enemigo nos puede estar atacando, de las cosas con que el enemigo nos puede estar seduciendo, que el enemigo utiliza mucho el oído, sobre todo para seducir, inclusive más a las mujeres que a los hombres. Y hay que sedujo tanto a Eva, ¿no? Por eso que tenemos que tener ese oído limpio, purificado. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere el mundo de hoy? Escuchaba ayer una especie de propaganda en que decía que, que los jóvenes querían ser todos, o que todos queremos ser originales, ¿no? Entonces queremos tener zapatos originales, de marca, celulares originales, pues todo original. Tristemente, lo que está arrojando el mundo son copias. Entonces, vemos que el tatuaje en un tiempo pues era original tener un tatuaje. No estoy de acuerdo con los tatuajes, pero bueno, era original que alguien tuviera un tatuaje. Pero hoy vemos el día que la mayoría de personas, no digo 100%, pero la mayoría de jóvenes tienen tatuajes, ¿no? Entonces, eso ya no se volvió a ser original, ¿no? Ahora en día es más original ver un cuerpo sin tatuajes, ¿no? Ver un cuerpo completamente limpio, eso es ser original. No estoy diciendo que me estoy como sesgando a ciertas situaciones, no. Pero tenemos que ser originales, no porque el mundo haga esto, yo tengo que hacerlo. No porque el mundo me diga que tengo que para estar a la moda tengo que hacer X o Y situación. No, tenemos que ser esos originales que Dios creó, que hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hace originales, pero en el sentido de que si hubiéramos sido alguien diría, pero si somos a imagen y semejanza, porque no todos somos iguales físicamente, porque Dios no quiere eso. Si Dios hubiera querido que éramos todos copias al carbón de todos, pues no seríamos originales. Entonces, de ahí de que hay personas de color de piel oscura, de color piel amarilla, con blancos, con pequitas, cabello negro, cabello rubio. O sea, somos originales para Dios. Pero ¿qué es lo que quiere el mundo? El mundo quiere crear, o sea, el enemigo quiere que seamos copias para que las personas no tengan como ese aliciente de surgir, de salir adelante, de las creencias, inclusive se ha también hablado de que la religión, que tiene que ser que una sola religión. Entonces, eso es lo que quiere el mundo, ¿no? Que todo se vuelva como una copia. Pero Dios quiere que tú seas original, de que yo seas original. Por eso, digamos, la palabra enseña muchísimo eh, eh, que nosotros tenemos que oponernos a ir a la corriente, ¿no? Hay un dicho acá que dice, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, ¿no? Y es así, entonces, queriendo ser originales, todos se lanzan tras el mismo cantante, todos se lanzan tras la misma moda, todos se lanzan tras lo que está en boga, que si es, ya les digo, como el tatuaje, como en los piercings, como la ropa, pero no, uno va a la entrada de un concierto, pasa por la entrada de un concierto y casi todos tienen lo mismo, o sea, no mayor originalidad. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos oponemos? Sí, claro, uno no puede estar riñendo, pero cuando uno dice, yo no estoy de acuerdo con esta situación.
En Juan 15, 18, 19 dice así: si el mundo os odia, antes que a vosotros, me odió a mí, ¿sí? Me ha odiado a mí. Si el mundo odia, sabe que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo os odia porque no sois del mundo, pues yo al elegiros os he sacado del mundo. Y claro, no es que el Señor nos saque y nos meta y nos ponga por allá en una montaña. El Señor no, así no es. El Señor, ¿qué quiere? Es preservarnos del mundo. Precisamente en estos días que estamos ya como a puertas de la cuaresma, ¿no? Estamos en la cuaresma. Yo hablaba con alguien y se me puso pero furioso la persona, porque yo le decía de la necesidad de cumplir lo que nos manda la Santa Madre Iglesia, de cumplir los mandamientos acerca del ayuno y de la abstinencia, ¿no? Entonces, las personas piensan que eso ya está pasado de moda, que eso ya no, ya qué. Entonces yo le dije a una persona, yo le dije, es importante que tengamos un poquito más de conciencia de en qué época estamos entrando, qué época vamos a vivir. La época de, claro, uno siempre le dice cuaresma y uno lo primero que uno, a mi mente se me viene, pues es la oración y todo lo que se va a celebrar, ¿no? Y esa persona me decía, no, pues es que hay los viernes hay que comprar, vamos, el Viernes Santo, un buen pescado, una comida abundante. Yo le decía, es cuando menos tenemos que comer, un Viernes Santo. Pero a qué estamos acostumbrados, que la persona se desmanda, y entonces, porque es Viernes Santo, yo tengo que comprar un pescado así de grande, comer demasiado, y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que yo me sacrifique, que me cueste trabajo, porque no es fácil uno decir, ay, bueno, sí, y es preciso que ese día o el Viernes Santo o el miércoles de ceniza, ese día te van a invitar a comer de todo, ¿sí? Y es cuando tú tienes que decir, no, gracias, ¿sí? Si te preguntan otro día, pero si te pregunta, pues no, simplemente yo tengo que cumplir con lo que a mí me ordena la Santa Madre Iglesia, que es el ayuno de la cuaresma. La Biblia nos hablaba acerca de los ayunos cuando Nínive ayunaron 3 días. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de su pecado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a ir en contra de la corriente, ¿no? De lo que a mí el mundo me diga, pues yo tengo que hacer lo que Dios me dice, no lo que el mundo me diga, ¿no? Cuando una persona piensa, bueno, ¿qué tendría que hacer en mi vida? Pues hacer un plan. Bueno, esta cuaresma voy a hacer esto, le voy a ofrecer al Señor esto. Una vez hace muchos años, cuando yo estuve en un retiro del Foyer de Charité, allá nos hablaban, no era para Semana Santa, sino era una preparación para la Semana Santa. Y nos hablaban de que hacer como un plan de lo que vamos a renunciar, ¿no? ¿De qué trata? De que si vamos a renunciar poco a poco de ciertas cosas que realmente no nos dejan nada. Y la parte espiritual, como por ejemplo, voy a tratar bueno, no mentir, ser más organizado con mi tiempo, más oración. Entonces, ¿qué no te deja? Pues la mentira, el desorganizado, el llegar tarde, la pereza. Entonces, hay que contrarrestar eso pues con oración. Tenemos que aprender a contrarrestar con la oración, ¿sí? Y una cosa que es importante que todos lo deberíamos trabajar, todos, es el orgullo. El orgullo sé y pienso que es de los peores pecados, lo que es la soberbia y el orgullo, porque es lo que más nos aleja de Dios. Entonces, que nuestro proyecto para los días fuertes de oración y para toda la vida, hay que trabajar mucho, mucho en el orgullo y la soberbia. En Mateo 18, 1, 5 dice,
En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, ¿quién es el más grande allá en el cielo? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, el mayor en el reino de los cielos será el que se humille como ese niño. Estas son normas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo siempre tengo un termómetro, digo yo. ¿En qué sentido? Yo les digo a las personas cuando estoy dictando talleres, les digo, bueno, levanten la mano. Aquí las personas que en algún momento se han sentido heridas o se sienten heridas por cualquier situación. Y no tanto la herida que, uy, que me dolió el corazón, que quién sabe, no. La herida que dice, como que empieza a ser como ese gusanito que empieza a crecer y a crecer, como cuando tú te golpeas y no te das cuenta que te golpeaste, pero tú te empiezas a molestar la piel y la molestas, que llega el momento en que esa pequeñita herida va creciendo, así. Entonces, el momento puede que te llegó la situación de que, que no te tuvieron en cuenta, de que no te invitaron, de que tal vez no te llaman, ¿no? Siempre digo que cuando las personas se me quejan, me dicen, Marta, ¿tú por qué no me llamas? Y yo le digo, mi teléfono tiene dos, una entrada y una salida. Cuando a uno no lo llaman, pues uno llama. Pues si uno quiere a la persona, uno llama. Yo quiero saber de ti, ¿cómo estás, no? Bueno, entonces yo les digo a las personas, levánteme la manita aquí los que se sientan como heridos, que son sensibles. Y yo digo que casi un 85%, 90% no. ¿Qué indica eso? Eso indica de que nosotros, en nosotros está el famoso orgullo, ¿no? Y esto habla mucho un psiquiatra argentino, que dice que una vez le llegó una paciente al consultor y la señora empezó a contarle su vida, ¿no? La señora le contaba su vida al psiquiatra y él, al cabo de un ratito, el psiquiatra le dice, sí señora, es que usted es muy orgullosa. Pasó el tiempo de la consulta y el psiquiatra la interrumpió y le dijo, doctor, sí señor, sí señora, es que usted es orgullosa. Al cabo de la tercera vez que el médico, el psiquiatra le dice a la señora, señora, es que usted es orgullosa. Esa señora paró y como que recapituló y dijo, un momentico, doctor, usted me está diciendo a mí que yo soy orgullosa. Y el psiquiatra le dice, sí señora, es que su problema mayor es el orgullo. Pues esa señora se puso furiosa, dijo, doctor, yo le pagué una consulta, no para que usted me insultara, qué pena con usted, yo me voy. Entonces el psiquiatra le cansó de decir a ella, porque esto es de la vida real, no es historia. Le digo, señora, mientras usted no reconozca su orgullo, usted no va a sanar. La señora de un portazo salió corriendo, furiosa, bueno, no volvió. Al cabo de unos meses volvió la señora, se sentó y le dijo, doctor, quiero pedirle disculpas porque usted me dijo tal situación, yo la reflexioné y me di cuenta que sí, que yo soy orgullosa. Y pienso que hoy en día me doy cuenta que es mi principal defecto. No hablo de pecado, sino de defecto. Entonces, este psiquiatra dice que ¿por qué nos sentimos heridos? Porque es que nos dan en el orgullo, ¿no? Entonces, esto es lo que más deberíamos trabajar nosotros en esta época que vamos a entrar en Cuaresma, ¿no? Y en todas las épocas, a empezar a trabajar porque es que de ahí, de esa cabeza, yo siempre le llamo como la cabeza del pulpo, siendo la cabeza la soberbia y el orgullo, y siendo los tentáculos los demás pecados capitales. Pero están gobernados, ¿por qué? Por esa cabeza que es la que nos impide ver la realidad, que nos vuelve duros, que nos vuelve, que hace que nos alejemos de las personas, que sintamos que el mundo tiene que girar alrededor nuestro. Y lo más triste de todo es que muchas veces alejamos a las personas que queremos a través, por consecuencia del orgullo. Entonces la palabra de Dios me dice que tenemos que ser como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño no guarda rencor en su corazón. Un niño, ustedes pueden ver a unos niños jugando en el parque y se golpean, ¿no? Y a veces los papás intervienen y se van peleando los papás, pero los niños se reconcilian.
Entonces, el niño no tiene esa capacidad de sentir esa situación de prepotencia, de orgullo, de maldad, porque un niño tiene un corazón limpio. Así tenemos que ser todos como esos niños que nos dice la palabra del Señor. Una pregunta para ti. ¿Tú sabes cuán importante eres para Dios? Para que tú la medites hoy, para que la sigan de cuán importante soy para Dios. Tú eres lo más importante para Dios. Yo soy lo más importante para Dios. El Señor con una persona de mucha oración me mandó decir, no hace mucho, me mandó decir, dile a Marta que también yo morí por ella. Y lo que sucede es que ese día yo había estado meditando en el rosario, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces sí murió, Jesús murió por los pecadores, sí, Jesús murió para redimirnos, pero cuando yo hablo en primera persona, cuando tú empiezas a hablar en primera persona, cuando tú empiezas un proceso en ti, ¿no? Uno les dice a las personas, ustedes, todos tenemos que perdonar. Y eso suena como un paseo, todos tenemos, ¿no? Pero es cuando yo digo, yo tengo que perdonar, yo tengo que sanarme, yo tengo que amar a esta persona que me ha hecho daño. Cuando digo yo, ahí es cuando me estoy involucrando y me estoy involucrando al 100%. Entonces, ¿qué tan importante eres para Dios? Eres tan importante que todo un Dios murió en la cruz por ti. Hay una cita en San Pablo que dice, Cristo me amó y murió por mí. Cuando yo vivo ese Cristo me amó a mí, a Marta, a Pedro, a Angélica, a María, a Raúl, Cristo me amó, lo hago personal, lo vivencio en mi corazón, ¿sí? Y yo soy fruto de ¿qué? De ese amor que el Señor depositó en mí a través de su muerte y de la cruz. De ahí que en Juan 15:16 nos dice, no me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros. Yo os he destinado a que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto sea duradero. De modo que todo lo que me pidáis al Padre, lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Para que ustedes vayan subrayando en su Biblia. Esas citas hay que trabajarlas, tenemos que trabajarlas, tenemos que asumirlas. Sí, uno a la gente le dice, mire, lea la palabra, ah, sí, yo ya la leí, pero una cosa es leerla y otra cosa es asumir esa palabra. Para mí, por eso quiero que la volvamos a leer, no voy a volver a leer despacio, para que ustedes la mediten, ¿no? La vamos a meditar conjuntamente. No me habéis elegido vosotros a mí. O sea, nosotros, ¿por qué estamos aquí? Porque todo un Dios te eligió. No importa tu pasado, no importa tu pecado, no importa si eres hijo natural, no importa si tu papá y tu mamá te abandonaron, eso no importa. Lo más importante es que tú tienes un papel. Tú viniste a cumplir una misión. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros. Y os he destinado. ¿A qué nos ha destinado Jesús? ¿A qué te ha destinado? A que vayáis y deis fruto. ¿Sí? Que vayáis y deis fruto. Donde estemos podemos dar fruto. Desde una cama se puede dar fruto. El Señor le decía a Santa Teresita del Niño Jesús, ella se quejaba de que todas sus monjitas iban a misionar y ella en una cama y ella es la patrona de las misiones. Desde una cama se puede ayudar a la evangelización, desde una cárcel, porque es que los barrotes son físicos más no espirituales. Yo una persona que está detenida puede en fe ir a evangelizar ¿cómo? A través de la oración, salir a evangelizar, Señor, salir a adorar a Jesús. Señor, quiero un ejemplo, esta noche aquí a solas en esta cárcel, quiero, Señor, ir a saludarte a través de mi santo ángel de la guarda en el sagrario más olvidado en que tú estés. Entonces, a ti tu mente,
A ti, tú, nadie te pone barrotes. Somos nosotros los que nos ponemos limitaciones. Entonces, personas que están en la casa, "Ay, pero como yo no puedo salir, como yo tal cosa, como yo estoy enfermo, no puedo hacer nada". No, tú puedes hacerlo en el lugar donde estás, desde un apostolado como madre con los hijos, una esposa con el esposo, tantas cosas que podemos hacer para salir en la parte espiritual. Podemos a través por el Señor y la ayuda de nuestro Santo Ángel de la Guarda, para que demos frutos y que el fruto sea duradero. Porque hay frutos que no son duraderos. Entonces hay fruto como hay flores que son de un solo día, ¿no? Entonces hay unas flores que solamente florecen un día y ya, pero hay flores que duran más tiempo, ¿no? En este momento estoy feliz porque tengo una orquídea y la orquídea nunca me había dado flores. Hace 2 años y está llenita de flores. Y yo la miro todos los días y digo, gracias, ¿sí? Porque aparte de más del color, de todo, pues siento que es el amor de Dios a través de la naturaleza. Y tú puedes florecer aún en medio de un desierto. Una vez yo tuve una visión de que veía una flor en una roca, en una montaña. Y el Señor me decía, eh, tú puedes ser esa flor, aún en medio de personas duras, tú puedes ser esa flor. Y esa flor que pasa allí en medio de la montaña, de la roca, esa flor se distingue más. ¿Por qué? Porque no hay más flores, ¿sí? Entonces, si tu familia, no hay nadie más que ore, pues tú puedes orar, pero no tanto es el hablar, sino el dar el testimonio, porque el fruto tiene que ser duradero. Hay que insistir y persistir en el propósito inicial. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Entonces, tú quieres que Dios te conceda lo que te estás pidiendo, siempre y cuando, claro, vaya de acuerdo a su voluntad. Pues primero tienes que dar fruto, ¿sí? Hay que dar fruto. Y de esos frutos el Señor se va a dar cuenta y ahí va a concederte lo que tú tanto estás pidiendo. Nuestro amor puede ser limitado, claro, nuestro amor es limitado comparado con el amor de Dios. Pero así de pequeñito, Dios va a mirar y se va a fijar en ese amor tuyo. Dios se va a fijar en que tú tratas de hacer lo mejor que tú puedes. Y ese amor tan limitado tuyo, Dios lo toma y lo perfecciona con su amor. Lo perfecciona con su amor. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo que decía más o menos, a ver si me acuerdo. El Señor Jesús, es una oración, un pedido a Jesús. En el día de mi muerte, cuando tenga que presentarme ante el Padre Celestial, préstame y envuélveme en tu sangre para que cuando yo llegue al tribunal de Dios, mi Padre no me vea a mí, sino te vea a ti. Ese es el amor perfeccionado, lo poquito que nosotros podemos hacer en oración, el Señor lo puede suplir, ¿no? Y también está lo mismo que el Santo Rosario, ¿no? Eso me lo decía un sacerdote que cuando a veces uno como que el rosario no le sale como tan bien y como forzadito y como es de tantas situaciones. ¿Qué sucede? La Virgen María, en su infinito misericordia, en su infinito amor, porque la Virgen tiene un corazón misericordioso en su amor de madre, ¿qué hace? Toma ese rosario no tan bonito, ¿sí? Lo limpia, lo pone bonito, ¿sí? Y se lo presenta al Padre, porque ella es mamá y ella a su vez también quiere lo mejor para todos nosotros, sus hijos, ¿no? Pedro, en primera de Pedro 2:9, voy a buscar un momentito, vamos a mirar, él nos habla de que somos posesiones exclusivas de Dios. Cuando uno le dice, es que yo tengo una franquicia exclusiva de este producto, uno dice, wow, es que es algo importante, entonces esta persona tiene una franquicia, ¿no? Pero resulta que Jesús nos adquirió a precio de sangre y somos esas franquicias que Él adquirió a precio de sangre y nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos de eso. ¿Por qué? Porque es el sello que Dios ha puesto sobre Jesús, que puso sobre nosotros para mostrar en nosotros su amor y para mostrar en nosotros su obra. Amén. Bueno, primera de Pedro 2:9. Dice así.
Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Miren qué hermoso. Repito, Primera de Pedro 2:9 y siguientes, y versículo 10 también. Dice así: pero vosotros sois, o sea, ¿qué está diciendo? A ti te está diciendo hoy el Señor que tú eres linaje escogido. ¿Y linaje qué significa? Que eres por bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos, dice en el Salmo 44, si no estoy mal, pero el Salmo que habla, que dice, que le dice a la mujer, en el Salmo dice, y vuestros hijos serán príncipes y princesas. Entonces tú eres un príncipe, tú eres una princesa de Dios y valemos muchísimo porque hemos adquiridos a precio de la sangre de Cristo Jesús. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Estamos llamados a ser santos, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. ¿Y quién de nosotros no hemos salido de las tinieblas? Yo creo que la mayoría, la mayoría. Por ahí, de ahí que San Agustín decía que él venía de la alcantarilla. Yo digo, no, pues yo también. Y todos venimos de allí, ¿sí? Pero nos ha llamado de las tinieblas ¿a qué? A su presencia, a su admirable luz. Vosotros que si en un tiempo no fuiste pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Esos de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué hermoso, que si nosotros lográramos, y ojalá que ustedes lo subrayen, lo vamos a ver mi Biblia. Yo voy subrayando, me gusta ir subrayando, porque es que estas son las promesas de Dios para mí, para ti, ¿sí? Dice, de los que antes no tuvo compasión, ahora son compadecidos. Es de ahí que nosotros podemos tomar esto como oración. Señor, tu palabra dice que yo soy compadecido. Entonces, si tu palabra dice que yo soy compadecido, Señor, dame compasión, compadécete de mí, de esta situación por la que puedo estar pasando en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros, someter, lo más importante es someter la carne y elevar el espíritu. Tenemos que aprender a someter la carne, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a veces pasamos por alto es que pensamos que cuando nosotros nos volvemos, cuando tú y yo nos volvemos a Dios, decimos, ay, es que mucha gente lo dice, es que cuando yo era del mundo, y yo siempre le digo a la gente, oiga, una cosa es que el Señor te esté preservando del mundo, pero tú sigues en el mundo, ¿sí? Estamos en medio de tribulaciones, de las seducciones del mundo, de las tentaciones del mundo, pero lo más importante es pedirle al Señor, Señor, presérvame de caer en mi pecado, en mi pasado, ¿sí? Tenemos que aprender a someter la carne, aquellas cosas que nos cuesten trabajo. Esa es nuestra lucha. San Pablo habla del aguijón, ¿no? Dice que 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón y 3 veces me contestó, te basta mi gracia. Dice la palabra también que nadie es probado más allá de sus propias fuerzas. Nunca la prueba es superior a nuestras propias fuerzas. De ahí que si el Señor permite la prueba para ti, para mí, es porque sabe que nosotros podemos con ella y sabe que tenemos las armas para derrotarla en el nombre de Jesús. Entonces, ese someter la carne es hacernos violencia. Entonces, esos pecados que más nos hacen caer, ya les dije, como la mentira, como el orgullo, eso es lo que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Eso es lo que tenemos, ¿no? Someter la carne y elevar el espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en una constante guerra espiritual. Es una guerra espiritual que nunca va a parar. El Señor le decía a Monseñor Michelini hasta el último instante.
el demonio va a arremeter con toda su fuerza y más fuerza, va a arremeter más fuerte en un último momento de la vida cuando estemos por entregar nuestra alma al Señor. Y ahí que es importante que estemos en gracia de Dios, no sabemos el día ni la hora. Es importante también de que podamos pedir al Señor que nos auxilie y desde ya orar por el momento de nuestra muerte para que tengamos las ayudas espirituales y que la familia haga un acompañamiento de la persona para fortalecerla en la oración. Eh, hay cosas que Satanás hace, ¿cierto? ¿Qué hace Satanás? Satanás quiere que tú y yo nos paralicemos. ¿Para qué? Para que no hagamos nada. Entonces, voy a poner un ejemplo concreto. Viene un chisme terrible, terrible, y vienen a contártelo y tú te quedas como quieto y tú dices, pero yo, ¿por qué estoy escuchando esto? En ese momento, cuando tan pronto empiece la pelea, la lucha, sí, porque es una lucha interior. Un momentito, yo no estoy de acuerdo con que no me gusta esto, tomarla de una vez, tomar de una vez la actitud de defensa, ¿no? Yo no puedo con esto, no me gustan los chismes, no quiero entrar en esto. Oremos por esta persona, pero no caigamos en el proceso de estar con el chisme, y con la envidia porque todo va pegadito. Como les decía, la cabeza grande del pulpo es la soberbia y el orgullo, pero todas las demás, los tentáculos, todos tratan de cumplir su misión. La misión del tentáculo del pulpo es adherirse a superficies, a personas, y si es un pulpo gigantesco, imaginemos qué podrá hacer adhiriéndose a las personas y tratando de llevarlas más hacia el pecado. Entonces, cuando Dios te llama, tú tienes también que tener en cuenta, Dios me llama, pero que van a haber impedimentos, claro, pero también tenemos que conocer nuestras áreas más vulnerables. Cuando Dios llama a su ejército, cada persona tiene que ser consciente de cuáles son sus debilidades, cuáles son mis fortalezas, ¿no? Entonces, podría decirse que esas debilidades, por ahí es donde el enemigo va a atacar. Un enemigo ataca cuando hay sitios de las fortalezas que están desprotegidos o están débiles. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo, la persona? Empezar a fortalecer esas áreas que son más débiles en ti. Y tú te conoces, porque es que hay gente que dice, no, es que yo no me conozco. Sí, nosotros nos conocemos. Y si no, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Mira, la importancia del Espíritu Santo es única, es muy valiosa. Desde que nosotros nos levantemos, lo primero que tú tienes que hacer, Espíritu Santo, ayúdame, acompáñame en este día. Y siempre invitar al Espíritu Santo. Claro, en el caso mío, yo era muy cristocéntrica y yo pues del Espíritu Santo muy poco. Cada día, pues, uno a medida que va conociendo el Espíritu Santo, se va enamorando más del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios te llama, es Espíritu Santo, que yo sienta ese llamado. Espíritu Santo, que yo pueda realizarme en ese llamado. Espíritu Santo, fortaléceme. Es que el Espíritu Santo lo tiene todo. Quien tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Se dice que el Espíritu Santo es el gran desconocido, decía el Papa Pablo VI. El Espíritu Santo era el gran desconocido. Y no solamente del siglo XX, como decía el Papa, sino de todos los siglos, ¿no? Claro, al principio de todo este movimiento católico cristiano, de Pentecostés, de todo lo que esos 5 siglos que fueron fuertes en ese llamado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se movía con más fuerza. Y no porque es que el Espíritu Santo no pueda moverse, sino es porque nosotros no lo llamamos. Y yo digo que yo era muy cristocéntrica porque más que todo era con Jesús. No, con el Padre no mucho, con la Virgen no tanto y con el Espíritu Santo menos. Poco a poco he ido descubriendo la riqueza de la Santísima Trinidad de la Virgen María. Y ellos todos están a nuestro favor y en nuestra ayuda, ¿no? El Espíritu Santo, por eso Jesús le dice a los apóstoles, es necesario que yo me vaya
pero os enviaré el Paracleto, o sea, el ayudante, el que te va a ayudar, y él te llevará y te guiará a la verdad completa. Y la verdad completa es Jesús, pero el Espíritu Santo es como ese ascensor espiritual que tenemos para llegar al corazón de Jesús, ¿sí? Claro, tenemos la Virgen María, pero es que el Espíritu Santo es el ayudador, el que nos da las gracias, el que nos quita la tristeza, el que nos llena de gozo, el que nos hace cada día más fuertes porque viene con sus dones, con sus carismas, ¿no? Reaviva en nosotros los dones del Espíritu Santo. Además nos trae regalos de acuerdo a nuestra apertura que tengamos. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, clave para que tú y yo podamos escuchar y hacer la voluntad de Dios. Nos aleja de las tentaciones, de las malas amistades, nos da la capacidad de discernir qué me conviene, qué no me conviene, nos motiva y nos mueve a orar porque es ese motor, el Espíritu Santo es ese motor que nos ayuda a, a decirle, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí. A través de la palabra de Dios vemos que en varias ocasiones Dios llamó a sus profetas, a los discípulos, ¿sí? Unos dijeron sí y otros dijeron no. Hay una parábola que el Señor dice que invitó a mucha gente a una cena, a un banquete, ¿no? Y nadie fue, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Entonces el Señor manda, llama por segunda y hasta por tercera vez a ver quién va. Entonces es importante que hoy le digas al Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, dispuesta a seguir tu voluntad. Aquí estoy, Señor, quiero seguirte por encima de todo, Señor. Ayúdame, Señor, yo quiero, pero solo no puedo. Son frases corticas que le podemos ir diciendo al Señor para poder avanzar en este pedido que Dios nos está llamando, porque Dios está formando un ejército. Dios te está llamando a las personas. Puede que tú pienses que no es contigo, que Dios se va a fijar en ti, ¿no? Si tú estás vivo, si tú estás aquí es porque tienes una misión. Todos tenemos una misión que cumplir el Señor. A veces personas que mueren y ni siquiera se dieron cuenta por qué estuvieron aquí, a qué el Señor les permitió de que estuvieran aquí en la tierra en el tiempo que Él hubiera querido o quiso que nosotros estuviésemos aquí, ¿no? Dios a todos nos da unos dones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el plan de Dios es de que todos lleguemos, el plan de Dios es de que todos nos salvemos y lleguemos le amemos y lleguemos al conocimiento de Dios. Pero el otro plan es que como iglesia hagamos crecer nuestra iglesia, que todos vayamos fortaleciéndonos, uniendo. De ahí la importancia de asistir frecuentemente a la Eucaristía, de ir a un grupo de oración para formarme. Es que no estamos formados. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el llamado es a que nos fortalezcamos, a que aprendamos, a que sepamos escuchar la voz de Dios y que podamos decir, Señor, aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Amén. De ahí mi invitación de nuevo para que vayan al grupo de oración de la Casa del Padre Celestial. La verdad que es una experiencia bonita, no tiene costo, sí, no tiene costo. Si una persona quiere dar una ofrenda voluntaria, pues se le recibe. Y si no, no hay problema. Pero lo importante es que vayas y aprendamos a crecer todos en unidad, en el amor a Jesús. Padre bueno, Padre amado, hoy quiero pedirte por estos hermanos que están escuchando esta palabra, para lo que tú hayas hablado a su corazón, esa motivación, ese moverse del Espíritu Santo en sus corazones, se encienda bajo el fuego de tu Espíritu Santo y que todos nos movamos, Señor, a la conversión, a la acción, Señor, porque no nos podemos quedar
solamente en que nos convirtamos, sino que esa conversión tiene que llevarnos a la acción, a la formación, para ser agente evangelizadores de tantas personas, de tantos hermanos que lo necesitan, aún también de nuestras familias. En tus manos, Señor, yo pongo también cada persona con su situación, con su dolor, con su tristeza, para que tú, Señor, la toques, para que tú, Señor, nos des la fortaleza para la acción, para la lucha y para seguirla perseverando en tu amor. Bendice, Señor, todo lo que tenga que ver con mis hermanos, conmigo mismo. En tus manos pongo también, Señor, las familias, esas familias que están siendo vulneradas, atacadas, Señor, con las infidelidades, con tantos problemas a nivel de pareja, con los hijos, pero que todos, Señor, volvamos a ti para que podamos volver a retomar el papel de la familia dentro de la sociedad. Amén. Bueno, la invitación para ti que nos acompañes en nuestro grupo de oración, pero también para que compartas este mensaje, si fue de utilidad, para que lo compartas, para que lo des un like, para que te suscribas aquí en el canal y en el amor de Jesús, los amo muchísimo. Bendiciones para todos ustedes. Amén.